for the class, okay? And today we will see the evaluation metrics. You have some information about this part in the Aula Virtual. You have here the evaluation criteria module. You have some information here. For example, you have other evaluation criteria. In this lesson, we will see some of these criteria. Also, we will read some document about the other criteria evaluation. Also, you have one video about the difference between VPN and TIR. Then you have one document, and this is important. You have additional resources. You have some YouTube videos about how to calculate the different metrics that we will see today. Okay. In this lesson, we will calculate some metrics, but also if you want more information, you have these videos, so you can see how to calculate it. Okay, so now we will start to see the presentation. Okay. So the course objectives analyze the general operation and dynamics of various types of robots and CNC machines in manufacturing systems for storage and cost optimization, taking into account variability, flows, times, and events. The learning outcomes for today are the number 4 and number 5. Evaluate the feasibility of including flexible manufacturing systems in a production line using technical and economic criteria. And the other learning outcome is apply research techniques and projection of market aspects to determine the commercial viability of projects. So today we will see different criteria for evaluating projects. So we will see the first topic here. Is this one. Today, we will analyze the net present value, the VPN. Also, we will see what is the internal rate of return, the TIR, the period of repayment or recovery of the investment, also called payback or PRI. And we will see what the benefits divided by the cost ratio. And the ROI, we will not see the ROI, but you have more information in the YouTube videos of how calculate the ROI. But today we will not see the ROI. Okay, so to start, we will analyze this document of here. And here we have one exercise that will give us information about the different terms that we will use to analyze our project. For example, here say that for this reading, I propose the following case. An agriculture company is thinking of modernizing its tractor to use it in the field. This tractor costs $5,000 and has a useful life of 5 years. Okay, so the useful life is 5 years. So remember that we can calculate the depreciation. Also say that after doing an analysis of the benefits that the company will obtain from making this purchase, it is estimated that they will obtain a profit of $1,500 per year. And we see that the profit is constant every year, okay? And also this profit was calculated subtracting the cost of gasoline, taxes, and maintenance. Remember the last class, to calculate the profit, you had to use the different maintenance costs, the other costs that are associated with the project, and also taxes. And also say that the opportunity interest rate, the TIO of the company is 10%.
I will explain this part in Spanish, maybe because it's better to explain in Spanish this part. La tasa de interés de oportunidad es la tasa que los accionistas o los socios de la empresa desean obtener del proyecto. ¿Okay? Entonces, aquí dice que la tasa de oportunidad es el 10%, y esa es la tasa que quieren los accionistas o los dueños de la empresa obtener si es que realizan este proyecto. ¿Y por qué es importante el TIO? El TIO es importante porque así nosotros podemos comparar diferentes proyectos. Imaginémonos que yo soy un inversionista y tengo un dinero en el banco que no lo he utilizado y tengo dos proyectos, ¿verdad? Entonces yo puedo analizar qué proyecto sobrepasa la tasa de interés de oportunidad y qué proyecto no sobrepasa. Si yo tengo un TIR, que es lo que vamos a ver más adelante, que es la tasa de retorno, es mayor que el TIO, quiere decir que nuestro proyecto es viable, porque vamos a obtener un mayor interés del que los accionistas desean. Pero si un proyecto tiene el TIR menor que el TIO, vamos a decir que ese proyecto no es competitivo porque no logramos obtener la tasa de interés que desean los accionistas al realizar el proyecto. Entonces, tomando en cuenta lo que nos dice el enunciado, aquí estamos calculando el flujo de caja, ¿verdad? Un poco como ya lo vimos la vez pasada, pero aquí lo estamos calculando en diferentes años. Estamos calculando que nuestro proyecto tiene una duración de 5 años. ¿Okay? Como tiene una duración de 5 años, en el año 0, el flujo de caja va a ser negativo. ¿Por qué? Porque estamos desembolsando dinero. Nosotros, está saliendo dinero de nosotros. Entonces tenemos un flujo de caja negativo. Pero luego nos dice que tenemos un profit de $1,500 por año constante. Es decir, cada año tenemos un profit de $1,500. ¿Okay? Tomen en cuenta que es constante porque podrían haber proyectos en los que los 1,500 no sean constantes, sino que puede ir variando a lo largo de los años. ¿Okay? Pero en este caso vamos a analizar con un profit constante. Como dice que el proyecto tiene una duración de 5 años, tengo un profit de 1,500 en el primer año, 1,500 en el segundo año, 1,500 en el tercer año y así sucesivamente hasta el quinto año. Y eso digamos que son nuestros flujos de caja. ¿Qué es lo que pasa? Que estos flujos de caja, si nosotros trabajamos con estos flujos de caja, no tendríamos como una estimación real de los flujos de caja como tal. Y nuestras estimaciones quizás no sean tan ciertas. ¿Por qué? Porque recordemos que que $1,500 en el año 1 no es lo mismo que $1,500 en el año 5, ¿verdad? Porque la moneda se va depreciando, los costos de las cosas suben, entre otras cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Traer estos valores futuros a un valor presente, ¿verdad? Vamos a traerlo a un valor presente. Y para eso vamos a calcular el BPN, que es el Net Present Value, o el valor presente neto. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que para determinar el rendimiento de este proyecto, primero vamos a usar el primer indicador financiero, que es el valor presente neto, BPN o el BAN, Net Present Value. En inglés lo van a encontrar así, o el valor actual neto en español. Entonces, el valor presente neto es la expresión de, aquí no es pesos, sino sería dólares, porque estamos trabajando en dólares, de los dólares actuales de nuestros flujos de caja esperados de nuestro proyecto. Es decir, estos 1,500 ya no van a ser 1,500, sino que van a tener otro valor, porque vamos a traer esos 1,500 en 5 años a un valor actual. Para esto, vamos a utilizar esta fórmula aquí.
si nos damos cuenta que nos dice que es la sumatoria de todos los ingresos dividido para 1 más la tasa de interés y todo esto elevado a n, que n va a ser el periodo. ¿Ok? Ya más adelante vamos a ver un ejercicio en Excel, que de hecho creo que también lo tienen aquí, creo que también se lo subí, con el cual lo vamos a calcular ya de manera más práctica en el archivo Excel. Bueno, sí, lo tienen aquí, SFM financiero. Entonces sigamos. Pero vamos a restar también la sumatoria de los egresos dividido para 1 más la tasa de interés elevado para el periodo. Y con eso ya tenemos nuestro valor presente neto y lo vamos a tener que hacer para cada año. Entonces voy a tener el valor presente neto del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, del año 5. En este caso, no estamos, por lo que veo aquí, no hay egresos, ¿verdad? Solamente tenemos ingresos en el año 5, ingresos en el año 2 y así sucesivamente hasta el año 5. No hay egresos, pero si hubieran egresos, debemos calcular esta parte de acá. Okay. Por favor, poner mute. Eso de ahí en primer lugar, por ejemplo, aquí está aplicada la fórmula, ¿verdad? Dice que en el año 0, el valor presente neto es menos 5.000, ¿verdad? Porque es lo que estamos desembolsando. Y el valor presente es menos 5.000, porque en el año 0 sigue valiendo exactamente lo mismo. ¿Pero qué nos dice? Que en el año 1, que teníamos un ingreso de 1.500, si lo traemos a valor presente neto, no sería 1.500, sería $1.364. Asimismo, 1.500 en el año 5, obviamente va a valer menos que en el año 1 si lo traemos a valor presente neto. Tenemos $931. ¿Okay? Entonces, si queremos traer todo esto a valor presente neto, todos estos años del proyecto, vamos a tener que hacer esta sumatoria de aquí. Ya lo vamos a ver en el ejercicio práctico. ¿Qué nos dice aquí? Si el valor presente neto es mayor que 0, entonces el ingreso excede los costos en dólares del día de hoy, y entonces digamos que nuestro proyecto sí es rentable, ¿okay? Si el BPN es menor que 0, vamos a decir que el proyecto no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Porque no vamos a lograr el TIO esperado. Si el BPN es mayor que 0, quiere decir que vamos a tener un TIR, una tasa interna de retorno, mayor que el TIO y vamos a lograr lo requerido. Si el BPN es menor que 0, vamos a decir que no estamos logrando obtener las ganancias que deseábamos del proyecto, o que los accionistas deseaban del proyecto, que las ganancias eran obtener este 10%. Ya igual lo vamos a ver en la parte práctica. Bueno, y si el BPN es igual a 0, quiere decir que el proyecto podría ser conveniente, ya que obtenemos la mínima rentabilidad esperada del proyecto. Es decir, que obtenemos ese 10% que estaban esperando los accionistas o los dueños de la empresa obtener con el proyecto. Y esa es una métrica que podemos utilizar, pero también hay otra métrica, que es la tasa de retorno interna, la tasa interna de retorno. Entonces, en esta métrica, ya estamos hablando de tasas, o vamos a hablar de porcentajes que vamos a obtener si realizamos el proyecto. Aquí tenemos la fórmula, igual vamos a ver cómo calcularla en el Excel, aunque también tienen la fórmula aquí, y tomen en cuenta que el próximo examen va a ser presencial, O sea que apréndanse las fórmulas. Vamos a las conclusiones del TIR que están acá,
¿Ok? Las conclusiones del TIR. Si nosotros tenemos un TIR mayor que el TIO, ¿verdad? Que el TIO es esa tasa deseada por los accionistas, quiere decir que nuestro proyecto es competitivo. Es competitivo. ¿Ok? Si nuestro TIR es menor que el TIO, es lo opuesto. Nuestro proyecto no es competitivo. Y bueno, y si el TIR es igual al TIO, podremos decir que nuestro proyecto es conveniente, ya que estamos obteniendo la mínima rentabilidad esperada. Y lo que decíamos, si el TIR es igual al TIO, quiere decir que estamos obteniendo el 10% esperado por los accionistas. Y el 10% es el mínimo rendimiento esperado. Eso en general. Y bueno, y el periodo el payback, que es lo que vamos a ver más adelante, aquí el periodo de payment no lo vamos a ver el payback, que ya lo voy a explicar. Y bueno, el RB Benefit Cost Ratio es, si se dan cuenta, es el BPN de ingresos, el valor presente neto de los ingresos, dividido para el valor presente neto de los egresos. Y con eso ya sacamos esta tasa de beneficio-costo. ¿Okay? Eso en general. Aquí van a ver otras métricas en este documento que les van a ser útiles para cuando ustedes hagan su materia integradora. Por ejemplo, el ROI también es bastante importante. No lo vamos a ver en este curso, no lo vamos a ver. Nos vamos a quedar solamente hasta flujo de cajas. Vamos a ver el TIR, vamos a ver el payback y vamos a ver el payback descontado. ¿Ok? Pero bueno, aquí tienen mayor información en otras métricas que son útiles para análisis de proyecto y que de hecho van a ser útiles para análisis de proyectos en el momento en que ustedes hagan su materia integradora. Entonces, ahora sí, viniéndonos al ejercicio práctico nuestro, ustedes tienen un archivo Excel, que es el que les mostré hace un momento, que es este SFM financiero, y se van a ir a la pestaña 4. En la pestaña 2 hay un ejercicio de apreciación, como ya lo hicimos la semana pasada. En la pestaña 3, bueno, es otro que ya parecía al que hicimos la semana pasada, hace 2 semanas, en caso de que lo quieran revisar. Creo que tiene la descripción es distinta, pero nosotros vamos a analizar la pestaña 4. La pestaña 4 es donde tenemos lo del día de hoy. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice que nos propone el siguiente caso, donde tenemos una compañía de agricultura que está pensando en modernizar su tractor. El tractor tiene un costo de $5,000 y dice que tiene un tiempo de vida de 10 años. Luego de hacer el análisis luego de hacer el análisis de los beneficios que la compañía obtendría al hacer esta compra, se estima que tendría un profit, una ganancia de 1.500 o un ingreso de 1.500 por año, ya restando, bueno, sería una ganancia. ¿Por qué? Porque aquí ya está restando los gastos asociados con gasolina, los intereses, gastos de mantenimiento y cualquier otro gasto u egreso asociado con el proyecto. Entonces ya aquí estamos tomando en cuenta solamente el profit, la ganancia. Dice que hay una tasa de interés de oportunidad, un TIO de 10%, que recordemos que es la tasa que los accionistas desean obtener si realizan el proyecto. Entonces, lo primero, describir todas las variables que vamos a utilizar. El valor a invertir son 5,000. El tiempo de vida de la máquina nos dice que son 10,000, son 10 años. Aquí no está escrito, pero yo estoy asumiendo que existen unos impuestos del 10%. ¿Ok? Tengo unos impuestos del 10%. ¿Ok? No está escrito aquí, pero estoy asumiendo que hay un impuesto del 10%.
No tomen en cuenta este 10%, no es el tío de acá, es otro porcentaje. De hecho, lo voy a modificar, pongámosle, no sé, 9%, para que sea distinto, ¿ok? Este impuesto es para cuando nosotros calculemos el valor en libros de nuestro tractor en X cantidad de años, ver si tenemos utilidad o no tenemos utilidad, si tenemos una ganancia o no tenemos una ganancia, ¿ok? Y ver si podríamos tener un escudo fiscal, si tenemos que pagar impuestos o no debemos pagar impuestos debido al precio de nuestro equipo luego de cierto tiempo. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Que tenemos un annual profit de 1.500. En este ejercicio nos dice que es constante, así que las ganancias son constantes a lo largo de los 5 años que va a durar el proyecto. ¿Okay? Tenemos un TIO de 10%, que es la tasa de oportunidad, de interés de oportunidad, que es lo que los accionistas o los dueños de la empresa desean obtener si es que realizan el proyecto. Y bueno, la depreciación, recuerden que la calculamos de esta manera, ¿verdad? Teníamos la fórmula, que era la fórmula que vimos hace 2 semanas, y nos sale que tenemos una depreciación de $500. Tampoco está en este ejercicio de aquí, pero nos dice que en el 5.º año, el proyecto tiene una duración de 5 años, diferente al tiempo de vida de la máquina, el tiempo de la vida son 10 años, pero dice que el proyecto tiene 5 años, y que al final del año número 5, vamos a vender la máquina en $1.000. La voy a vender en $1.000. Listo. Entonces, vamos primero a hacer los flujos de caja. Lo vamos a hacer como ya lo hemos visto previamente. En el primer año, mi flujo de caja, ¿de cuánto es? Menos 5.000, porque en el año cero es menos 5.000, porque nosotros estamos invirtiendo $5.000. Es negativo. En algunos libros o en algunos documentos que pueden encontrar, van a ver que lo ponen positivo, pero si esto lo ponen positivo, estos tendrán que ser negativos. Y tomen en cuenta muy bien los signos por las fórmulas matemáticas, ¿ok? Porque hay fórmulas matemáticas en que hay que tomar en cuenta el signo. En este caso, yo para todo lo que es egreso, como está saliendo, le estoy poniendo un signo negativo. Y a todo lo que está ingresando, le estoy poniendo un signo positivo. Entonces, en el año 0, menos 5.000. En el año 1, 1.500. Año 2, 1.500. Año 3, hasta año 5, 1.500. Y esos son mis flujos de caja. Pero yo les dije que los flujos de caja calculados de esta manera no nos muestran la realidad del flujo de caja en los siguientes años, porque ese dinero no va a valer lo mismo. Para eso debemos traer esa cantidad futura a un valor presente neto para tener para representar de manera más real estos valores. Entonces, veíamos la fórmula, que es la fórmula que está aquí, ¿verdad? Que es la fórmula que está aquí. Y que nos dice, vamos acá, que nos dice C19, que C19 es el flujo de caja, que en este caso serían los ingresos, menos los egresos. ¿Por qué? Porque en el texto ya nos dice que 1.500 ya es la ganancia, ya tomando en cuenta toda la resta de los egresos como costo de gasolina, impuestos y mantenimiento. Es decir, en este valor aquí ya estamos tomando en cuenta ingreso y egreso, ¿ok? Porque ya es la ganancia como tal. Dividido para 1 más la tasa de interés era el 10%, que es el TIO, la tasa de interés que queremos obtener, y el C18, si se dan cuenta, es el periodo. Este es el primer periodo. La misma fórmula tengo para cada uno de los periodos, ¿ok? Solamente que aquí lo que va a cambiar es el periodo. Va a ser el segundo periodo, este aquí va a ser el tercer periodo, este aquí va a ser el cuarto periodo, y este aquí va a ser el quinto periodo. ¿Okay? Entonces, si nos damos cuenta, en el año 1, donde teníamos como flujo de caja 1.500, en realidad si lo traemos al valor actual, serían 1.364. Y en el año 5, que teníamos 1.500, si lo traemos a valor actual, sería 931.
Entonces, este es el valor presente de cada uno de nuestros flujos de caja a lo largo de los años. Si yo quiero traer a valor presente neto todo el proyecto, ¿qué debo hacer? Sumar todo, ¿verdad? Sumar los ingresos y restar los egresos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo estoy sumando todos los ingresos y todos los egresos. Bueno, y como ya tengo el signo negativo en los egresos, ya me lo tomo en cuenta como una resta. Y me da que tengo un valor presente neto de $686 con 18 centavos. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro proyecto es rentable. Si lo traemos a valor presente neto, tenemos una ganancia de $686 con 18 centavos. Entonces, nos dice que nuestro proyecto es rentable porque es mayor que cero, lo que habíamos en la presentación. ¿Hasta aquí existe alguna pregunta? Bueno, si no existe ninguna pregunta, nos vamos al TIR. El TIR, en Excel, yo la calculo de esta forma, pero recuerden que tienen la fórmula aquí, del TIR. Entonces, que igual también lo pueden ver en los videos, que ahí está la fórmula del TIR, cómo calcular de manera manual. Pero en Excel, como yo lo hago, bueno, Excel tiene el cálculo del TIR, ¿verdad? Y tomo todos los flujos de caja. Tomo todos los flujos de caja. Si se dan cuenta, me sale que tengo una tasa interna de retorno de 15.24. De 15.24. ¿Qué quiere decir eso? Que mi proyecto es competitivo. ¿Por qué? Porque los accionistas deseaban un 10% en su tasa de interés de oportunidad. Deseaban tener un 10% de ganancia si realizaban el proyecto. Pero al final, realizando este proyecto, podemos ver que obtenemos un 15.24%. Es decir, el TIR es mayor que el TIO y eso nos dice que el proyecto es competitivo. Vamos viendo algo acá. Veamos otro caso. Veamos otro caso. Asumamos que yo digo que mis flujos de caja anuales no son 1.500, sino mis flujos de caja son 1.200. Yo, imagínense que hago el cálculo de todo y me dice que mis flujos de caja son 1.200. Entonces tengo estos flujos de caja a lo largo de los 5 años. En el año 0, el proyecto sigue costándome lo mismo. Traigo cada año el valor presente y calculo el BPN. Si nos damos cuenta, me dice que el BPN es menos $451,06. Que quiere decir que este proyecto con el BPN no es rentable, no es rentable, ¿ok? Pero yo veo que tengo un TIR de 6.4%. 6.4% es menos que 10%, es menos que 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este proyecto no es competitivo, no es competitivo. Pero si nos damos cuenta, tengo un TIR mayor a 0%. Tengo un TIR mayor a 0%. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que este proyecto sí genera dinero. Sí estamos generando dinero. Pero no estamos generando el suficiente dinero que los accionistas o los dueños de la empresa esperaban obtener si invertían en este proyecto. ¿Ok? Si se dan cuenta, como el TIR es positivo, aunque el TIR sea menor que el TIO, no quiere decir que estamos perdiendo dinero. Quiere decir que estamos generando dinero, pero no estamos logrando el objetivo que los inversionistas deseaban. No estamos ganando el dinero que ellos deseaban obtener después de los 5 años de inversión. ¿Okay?
Y de hecho, este menos $451, lo que quiere decir que nos faltan $451 para llegar a un TIR del 10%. Para llegar a un TIR del 10%. ¿Okay? ¿Está entendida esa parte de ahí? ¿Entendía esa parte de ahí? Ojo, que esas son preguntas que pueden ir preguntas de concepto en el examen. No, profe, ¿a qué se refiere exactamente con la parte de TIR? A ver, recordémonos que el TIR es la tasa, digamos que es el interés que estoy obteniendo con el proyecto. Si yo obtengo un TIR de 20%, quiere decir que obtuve una tasa de retorno del 20%. ¿Ok? Hasta ahí está entendido. Tengo un 20% de ganancia sumado. El TIO es lo que yo esperaba ganar como accionista. Yo esperaba un 10% de la inversión. Un 10% de la inversión. Si yo hubiera obtenido un TIR de 20%, lo voy a dejar como antes, como estamos en el inicio. Aquí. Okay. Yo como accionista esperaba solamente tener una tasa de oportunidad del 10%. La tasa de oportunidad del 10% quiere decir, ok, yo tengo este dinero, pero solamente voy a invertir en aquellos proyectos que me devuelvan el 10%. Si vengo y veo un proyecto que tiene un TIR del 9%, no voy a invertir en ese proyecto. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar 10%. Porque yo quiero ganar como dueño de la empresa. Digo, yo tengo este dinero, voy a analizar 100 proyectos y voy a invertir en el proyecto que me genere lo que yo quiero ganar. Como es mi dinero, yo quiero ganar 10%. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo tengo un proyecto donde veo que el TIR es 15%, yo voy a decir, invierto en ese proyecto. ¿Por qué? Porque yo solamente esperaba el 10%. Yo solamente esperaba el 10%. Voy a invertir en ese proyecto. ¿Por qué? Me va a dar rentabilidad el 15.24%. Pero asumamos que en el análisis alguien viene Carlos y me presenta un proyecto donde los flujos de caja son de 1.200. Y yo veo que el TIR es 6.4%. Quiere decir que el proyecto está produciendo el 6.4%. Por ende, no hay pérdida. El proyecto genera ganancias. El proyecto genera ganancias. Como tal, está generando ganancias porque tiene una tasa de retorno positiva. Estoy generando ganancias. Pero yo como Cristian, yo digo, ¿para qué voy a invertir en este proyecto de Carlos que me está dando 6.4%? Si yo lo mínimo voy a invertir en proyectos que me den el 10%, porque este dinero solamente va para proyectos que me den 10% o más de 10%. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para decidir que no voy a invertir en el proyecto de Carlos, sino que voy a invertir en el proyecto de Juan, que me está dando 15%. ¿Hasta ahí está entendido? El que preguntó, Sí, ¿sí hasta ahí? profe. Sí, ok. Entonces vuelvo a lo de los 1.200. Entonces, lo de los 1.200, cuando tenía un ingreso de 1.200 anual y tengo un TIR positivo, quiere decir que sí tengo una tasa de retorno. Es decir, mi proyecto sí está generando ganancias. Está generando al final del proyecto una ganancia del 6.4%. Es ganancia. Pero, para mí, para Cristian, este proyecto no es viable porque está generando menos de lo que yo esperaba. Y para que genere exactamente lo que yo esperaba, que era el 10%, necesito $451 más. Ya, eso es lo que me está diciendo el BPN, que necesito $451 para obtener la tasa esperada del 10%. Por otro lado, si me vengo a los 1.500, ¿qué quiere decir? Que obtuve mi 10% y adicionalmente tengo una ganancia de $686. Obtuve la tasa que yo esperaba y tuve una ganancia de $686 adicionales, que por eso tengo ese 15.24%. ¿Okay? Por eso yo les decía que si yo tengo un TIR menor que el tío, no quiere decir que estoy perdiendo dinero. Estoy ganando, pero no estoy ganando lo que yo deseo. Por ende, el proyecto es rentable porque estoy ganando dinero, pero no es competitivo. Prefiero invertir en otro proyecto que me genere un TIR más alto. Porque el mínimo
El mínimo TIR que yo deseo es uno que sea igual al TIO. ¿Ahí quedó claro? El que preguntó, me dice si ahí quedó clara esa parte de ahí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esta parte de aquí no va al examen. Esta parte del análisis de hipótesis no va al examen porque en realidad es un optimizador lo que vamos a utilizar. Pero vamos a hacer un análisis de hipótesis. ¿Y qué es lo que yo voy a querer calcular con este análisis de hipótesis? Voy a querer calcular cuáles son los flujos de caja necesarios para obtener el 10%. ¿Okay? ¿Cuáles son los flujos de caja necesarios para obtener un 10%? Es decir, para obtener el mínimo porcentaje para que mi proyecto sea viable. Entonces, para calcular eso ahí, y los digo porque esto aquí lo deben de analizar para su materia integradora, si es que la están realizando, se los pueden pedir. Me voy a análisis de hipótesis y pongo buscar objetivo. Lo que tenemos aquí es un optimizador que va a calcular el valor mínimo, el valor máximo o el valor óptimo de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces, yo aquí voy en este de aquí, en esta celda de aquí, voy a decir que BPN, aquí va el BPN, yo quiero con el valor de... Espérenme que no me permite, espérenme un segundito que no me permite, no sé por qué. Buscar hipótesis. A ver, aquí cambiamos la celda, si va a my profit y el valor 0. Ya, perfecto. Vamos bien. Sí, se me había olvidado. A ver, recuerden que yo les dije que cuando yo tengo un BPN de 0, quiere decir que el TIO es igual al TIR, ¿verdad? Porque si el BPN es negativo, eso quiere decir cuánto dinero necesito para llegar al porcentaje del TIO. Es decir, que el TIR sea igual al TIO. En cambio, en este caso, que lo tenía positivo, BPN 686, quiere decir que tengo $686 de ganancia a partir del 10%, ¿verdad? Más allá del 10%. Obtuve mi 10% y adicional tuve unos $686, que con eso llego al 15%. Entonces, lo que voy a hacer es un optimizador donde la celda, que es la BPN, lo acerque a 0, cambiando ¿qué celda? Los flujos de caja, el annual profit. Porque yo quiero que me calcule cuál es el flujo de caja, de tal manera que el BPN lo lleve a 0. ¿Se dan cuenta? El BPN me lo transformó a 0 y me dice que para tener un BPN de 0 necesito un annual profit de 1.319. Y si se dan cuenta que con ese annual profit obtengo un TIR de 10%. Y 10% es igual al TIO que yo esperaba de 10%. ¿Okay? Entonces, con este optimizador, yo ya puedo calcular cuáles son las ganancias mínimas que necesito cada año para que mi proyecto sea viable. ¿Okay? Para que mi proyecto sea viable. Y eso lo calculo cuando el BPN sea igual a 0. Se lo puede hacer manual también, podría calcularlo manualmente, pero Excel tiene un optimizador que nos hace ese cálculo. ¿Entendí esta parte de aquí? ¿Entendí esta parte de aquí o alguna duda? Si existe alguna duda, me avisan y lo repito. Entonces, hasta aquí ya nosotros tenemos el cálculo del flujo de caja, ya tenemos el valor presente,
Ya tenemos el valor presente neto de todo el proyecto, tenemos el TIR, y también sabemos cómo calcular cuál es el flujo de caja mínimo para que nuestro proyecto sea viable, y eso quiere decir que el TIR sea igual al TIR, es decir, que el TIR sea igual a 10%. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el payback. Vamos a calcular el payback, que es el periodo de recuperación. Entonces, lo primero que yo hice, aquí es una tablita donde pongo los 5 periodos que dura el proyecto. Aquí lo que tengo es el valor en libros de mi máquina, ¿verdad? ¿Cuánto costó la máquina? Costó 5.000. Y luego, si se dan cuenta, a partir del periodo 1, ya voy poniendo la depreciación. A partir del periodo 1 voy poniendo la depreciación. La depreciación era de 500, que la tenemos aquí. La depreciación son $500. Entonces tengo una depreciación anual de $500 en cada uno de los periodos. Aquí abajo lo que tengo es la depreciación acumulada, ¿verdad? En el primer periodo la depreciación acumulada es 500, en el segundo periodo son 1.000, en el tercer periodo son 1.500, en el cuarto 2.000 y en el quinto 2.500, ¿verdad? La sumatoria, ¿verdad?, de cada uno de estos aquí. Y el valor en libros, ¿se dan cuenta? Es el valor menos la depreciación. En este caso, el valor actual menos la depreciación acumulada. El valor actual menos la depreciación, o el valor en libros del valor en el periodo 0 menos la depreciación acumulada. Por ende, 5.000 menos 500, 4.500. 5.000 menos la depreciación acumulada en el periodo 2, 1.000, 4.000, 5.000 menos 1.500, 3.500, y así sucesivamente, hasta 5.000 menos 2.500, tengo 2.500 aquí. ¿Y qué me dice aquí? Aquí hay que tomar en cuenta algo, porque aquí me dice que en el periodo 5, el valor en libros, de mi máquina es de 2.500. Y este valor de aquí me va a servir para saber si es que yo puedo tener un escudo fiscal o voy a tener una pérdida fiscal. ¿Y cómo veo eso de ahí? Tengo esta fórmula aquí, que es que lo llamo recuperación del activo o asset recuperation, donde, si se dan cuenta, ya tomo en cuenta el valor en que yo vendí el activo. Por ende, si se dan cuenta que el valor en libros, aquí ¿qué dice? Que el valor en libros es 2.500, pero yo vendí en el año 5 el equipo en 1.000. Vendí el equipo en 1.000. Por ende, la recuperación del activo aquí se van a dar cuenta que es 1.135. 1.135. Ojo, esta parte de aquí tampoco va al examen, pero se los pongo en caso de lo que quieran hacer para la materia integradora. Asumamos que me dice que el valor en el periodo 5 en la máquina es 2.500 y yo la vendo en 3.000. Si se dan cuenta, el valor de recuperación del activo es 2.955, cuando en realidad el valor del libro era 2.500. ¿Por qué? Por los impuestos de los taxes del 9% que tengo aquí. Entonces, veamos la fórmula, analicémosla ahora que ya que vimos los dos casos. Veo que la fórmula es igual al valor de venta más el valor en libros menos el valor de la venta multiplicado por los impuestos, por el tax, que es el 9%. Entonces, es como que le estuviéramos poniendo esa tasa de interés al valor de venta. Como que le estuviéramos poniendo esa tasa de interés al valor de venta. Si es que yo lo vendo a un valor mayor que el valor del libro, yo voy a tener que pagar mayor interés. Si yo lo vendo a un libro menor, en cambio tengo un escudo fiscal. Y si se dan cuenta, el valor es menor. ¿Okay? Esa es la idea en general de aquí. Y también podría calcular los flujos totales.
¿verdad? Los flujos totales aquí cambiarían. Tengo 1500, 1500, 1500, 1500, y aquí, si se dan cuenta, se modifican, porque tengo esto igual a esto. Y ese sería mi total de flujo. ¿Hasta ahí está entendida esta parte de aquí? Profesor, ¿por qué en una de las secciones que usted había comentado que tenía un escudo fiscal? A ver, no te escuché, se escuchó medio entrecortado. O sea, usted en un momento mencionó que se podía obtener un escudo fiscal en uno de sus cálculos, entonces no entendí muy bien por qué. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo la máquina en un valor menor que lo que realmente valen libros en el periodo 5. Por eso tengo un escudo fiscal. Porque el valor en que vendo la máquina es menor que el valor que representa en libros esa máquina en ese periodo que lo estoy vendiendo. Por eso es que tengo un escudo fiscal. En cambio, si yo lo vendo en un valor mayor que lo que está en libros, tengo que pagar más intereses. Por ejemplo, también podría poner, imaginémonos que tengo aquí, years, 500. Pongo 1000. Asumamos que yo lo vendí en 1000 y en el periodo 5 me decía que el valor del libro era 1000. ¿Cuánto me sale acá? 1000, ¿verdad? Me sale 1000, me sale el mismo valor. ¿Por qué? Porque no tengo intereses. No tengo, lo vendía lo mismo, al mismo valor que lo tenía en valor en libros del periodo 5. Entonces, por eso, aquí tengo 1000. Pero, si lo vendo, voy a volver a acá. Estaba en 2500 y lo vendo en 1000, es decir, lo vendo en un valor menor que lo que representa en libros en ese periodo. Si te das cuenta, tengo este valor de acá. Si lo pongo más, tengo este flujo de caja acá. Y recordemos que debo de sacar interés. Debo de sacar impuestos a esos valores. Entonces, es por esa parte de ahí. No sé si ahí queda un poquito más claro. O un poco, la verdad, no mucho. Igual supongo que hay que repasar esto. Bueno, Vale, ya dijo igual que usted aquí no iba en general lo que quiere a... decir es que si tú vendes el activo en un valor menor de lo que refleja el libro, tienes un escudo fiscal porque no estás pagando esos intereses, porque lo estás vendiendo en menos de lo que en realidad representa. Si lo vendes en un valor mayor de lo que está en libros, debes de pagar interés por ese excedente de precio en que lo estás vendiendo comparado a lo que lo tenías registrado en los libros contables. Esa es la idea general. Y ahora sí nos vamos a la parte del payback. Y de hecho, si es que hacen este cálculo de aquí, estos en realidad deberían de ser los flujos de caja que se utilizan para el cálculo del BP y el BPN. ¿Okay? Entonces, en realidad, esto lo tuve que haber hecho antes. Lo tuve que haber hecho antes. Porque si quieren aplicar esta parte de aquí, que es la recuperación del activo, es decir, si venden el equipo luego de 5 años, estos serían en realidad los flujos de caja que deberían de ir aquí. Que deberían ir aquí. ¿Ya? Porque aquí estamos tomando en cuenta la venta del activo. Acá no la estoy tomando en cuenta. Y si se dan cuenta, por eso es que este valor de aquí no coincide con el de acá. Ahora nos vamos al payback, que el payback nos va a decir es en cuánto tiempo recuperamos el valor. Aquí, si se dan cuenta, lo que tengo son los ingresos en cada año. Ya, por un lado, me estoy olvidando, bueno, sí, son constantes. Seguimos usando los valores constantes de ingreso cada año, el profit de 1500. Tengo 1500, 1500, 1500, 1500 y 1500. Aquí tengo un payback acumulado, que es lo que voy acumulando cada año del payback año a año. Entonces aquí tengo 3000 porque son estos dos, 4500 porque son estos tres, 6000 porque son estos cuatro y 7500 porque tomo el acumulado de los 5 años. Entonces, vamos a ver
el valor por recuperar. En el periodo cero, recordemos que yo desembolsé $5,000, que fue la inversión inicial que obtuve aquí, $5,000. En el año 1, yo tuve un annual payback de 1,500, o digamos un payback acumulado de 1,500. Por ende, en el año 1, yo tengo que recuperar aún $3,500, ¿verdad? Para obtener, para recuperar toda mi inversión inicial. En el año 2, yo resto a la inversión que tuve inicialmente, el payback acumulado que tengo en el año 2, que es 3,000, lo que quiere decir que me quedan $2,000 por recuperar. En el año 3, me quedan $500 por recuperar. En el año 4, en el año 3, de hecho, en el año 3 ya recuperé todo lo que había invertido, ya recuperé los 5,000. Y si se dan cuenta, aquí tengo este menos 1,000, que quiere decir que ya es una ganancia. Y acá tengo este menos 1,500, que también es una ganancia, y se calculó exactamente con los mismos valores. Menos 5,000, menos 7,000, 2,500. Entonces, para ver cuánto fue el tiempo que yo necesité para recuperar mi inversión inicial, que son los 5,000, lo que puedo hacer es, si se dan cuenta aquí, sumo estos 4 valores aquí. Le puse un 1 porque es un año, necesito acá necesito otro año, acá necesito otro año. Pero aquí, ¿qué hice yo? Si se dan cuenta, lo único que hice yo fue dividir el valor restante que me faltaba recuperar por dividido para el profit que obtuve en el cuarto año. Con eso me sale 0.33. Si yo sumo estos 4 valores, me dice que yo voy a recuperar mi inversión inicial en 3 años en 3.33 años. Si esto lo quiero ver ya en año y meses, ¿verdad? Aquí en Excel tengo la fórmula de redondear y lo pongo redondear hacia abajo, ¿verdad? Entonces pongo el valor que quiero redondear y le pongo 0 decimales y me dice que son 3 años. Y en cambio acá, para calcular los meses, yo lo que puedo hacer es 12, porque 12 meses tiene el año, dividido multiplicado por este 0.33, y me sale 4. Entonces, por ende, yo ya sé que el payback lo voy a obtener en 3 años con 4 meses. En 3 años con 4 meses, yo recupero mi inversión, y a partir de los 3 años 4 meses, el resto ya es ganancia. Pero hay que tomar en cuenta aquí que este payback no está representando la realidad. ¿Y por qué no está representando la realidad? Porque el annual payback, yo en este caso estoy utilizando los flujos de cajas, que me está diciendo el texto, pero no los estoy llevando a valor presente. Ninguno lo estoy llevando a valor presente. Si yo en realidad quiero reflejar esto de mejor manera, no debo utilizar los flujos de caja tal como están, sino que los debo de traer a valor presente para ver el valor actual en el futuro. Y eso es lo que estamos haciendo acá, y eso es el discounted payback. El discounted payback, la única diferencia del payback, si se dan cuenta, es porque aquí estoy utilizando los valores presentes de cada uno de los periodos. Los valores presentes de cada uno de los periodos. De ahí el proceso es exactamente igual. En el periodo 0, yo tuve una inversión de 5,000. En el periodo 1, son los 5,000 menos el payback acumulado. En el periodo 2, los 5,000 más el payback acumulado en el periodo 2, y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que en el año 4, yo ya recuperé la inversión, ¿verdad? Y me queda un sobrante por recuperar de $245, que eso lo recupero en el año 5. Pero en el año 5 ya obtengo una ganancia de $686.18. Y bueno, hacemos exactamente lo mismo. Le pongo 1, 1, 1 a cada uno de los años en que
completo ese payback, esa recuperación de valor. Y aquí, en cambio, recordemos que es la división del valor por recuperar dividido para el beneficio que obtuve en el periodo 5. Eso de ahí, entonces, si me voy a payback, es la sumatoria de estos 5 valores en este caso, y me dice que yo lo voy a recuperar en 4.26 años. Y si hago lo mismo que hicimos anteriormente, es decir, esto aquí, redondearlo hacia abajo y con 0 decimales, me va a decir que son 4 años. Y si 12 lo multiplico por este 0.26, me van a salir que son 3 meses punto 16. Bueno, y si quisiera también podría calcularlo por días y así sucesivamente, ¿verdad? Este aquí también lo podría redondear hacia abajo, calcular 3 meses, y así sucesivamente también podría ese porcentaje de 0.16, transformarlo a días y podría obtener en cuántos días también lo obtengo. Y finalmente lo que nos dice que realmente nosotros vamos a recuperar nuestra inversión en 4 años con 3 meses. Y eso sería. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar el trabajo colaborativo. Para el trabajo colaborativo, vamos a formar los grupos, los salones, con los miembros del proyecto. ¿Okay? Recuerden, cada grupo tiene un número de proyecto. Ingresen al salón de acuerdo al número de su grupo. Y lo primero que deben hacer es calcular los flujos de su proyecto, calcular el valor presente neto y calcular el payback descontado. ¿Okay? Si quieren, utilicen la misma hoja de Excel que les estoy pasando. Recuerden que lo tienen aquí. Pero tomen en cuenta los valores de su proyecto. Ya en la clase pasada analizaron algunos. De hecho, en su documento ya pusieron la mayor parte de los costos asociados con su proyecto. Así que ahora lo único es trasladar esos valores a esta tabla de aquí y calcular los flujos. Se me olvidó, el TIR también calcúlenlo. Calculen el valor presente neto, calculen el TIR y calculen el discounted payment. Esas 4 cosas calculen. Entonces, en este momento voy a comenzar a crear los grupos. Profesor, una ¿Sí? pregunta. Por lo menos el grupo 7 para el proyecto lo que hizo fue como que en la parte del annual profit calculamos la ganancia que se iba a tener con las mejoras, no la ganancia total que ganaría la empresa, por así decirlo. O sea, digamos que con las mejoras Ok, no gana nada ya, y sí, le sí, sí. restamos lo actual. Ya, te entiendo. Ok, calcúlalo con eso, pero tienes que explicarlo en el documento. Que quede claro, para que cuando alguien lea el documento sepa diferenciar que serían las ganancias con el proyecto, no las totales, como tal. ¿Ok? Lo explicas en el documento. Ya, Profe, ya está. una cosa. Y en el collaborative work de ahorita también lo hacemos así, ¿no? También lo hacen así, obviamente explicándolo. Ok. ¿Alguien más tenía una pregunta? Yo, en mi caso es algo similar. Nuestro proyecto no se basa más en ganancias de productividad, sino más bien ganancias de tiempo para que los operadores puedan hacer otro tipo de actividades. Entonces, como que no tenemos un precio fijo de mejora de la productividad, sino más bien se enfoca en el tiempo. A ver, Steven, ¿verdad? Sí, Ya, pero ustedes compraron máquinas. Hicieron una inversión en máquinas, ¿no? claro. Ya, entonces, tienen valores que sí pueden representar. Sí, pero me refiero a las ganancias y de la productividad que podrían tener. Es, por ejemplo, los trabajos que hacían los operadores, ahora lo harán una máquina y entonces
¿Y cómo, lo que ganamos en y tiempo de... cómo hicieron ¿Mande? el análisis económico? Sí teníamos algunos datos, lo hicimos con eso, pero como que Ya. ahora creo que no serían tantos. Trabajen con los datos que hayan usado en el análisis económico. Ah, ya, listo, profe, gracias. Ya, sí entiendo tu problema, pero la intención es que yo sé que en muchos casos ustedes no van a tener, no van a acertar exactamente en los valores de la ganancia, porque muchos de sus proyectos son de investigación y otros proyectos tampoco es que pueden calcular cuánto la empresa en realidad va a ganar, quizás eso lo sabe más la empresa, pero ustedes hagan un estimado. Mientras pongan un valor estimado y los cálculos se desarrollen con esos valores estimados por ustedes, perfecto. Yo lo que quiero ver es el procedimiento. Envíen un PowerPoint donde esté explicado la descripción, donde estén detallados todos los costos asociados que van a poner y un screenshot de las diferentes partes del Excel. Entonces en este momento voy a empezar a crear. Para esto aquí tienen 30 minutos. Ya están creados los salones, así que ya pueden ir ingresando.